Hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es justamente febrero 25. Febrero 25 y recuerden que en la historia febrero 23 del 2022 nuestros nietos ya entonces ustedes tienen que hablar a los nietos de lo que está pasando. Fecha, febrero, perdón, 23, donde empieza justamente la invasión. Y eso es algo histórico, ¿ok? Recuerdo cuando estaba en la escuela, el profesor nos decía, vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Bueno, nadie nació, yo no nací. Usted tampoco nació, creo. Y estudiaba, y uno piensa y dice, y yo me preguntaba y decía, pero ¿cómo es posible que existió un hombre que haya hecho esto en Europa? Adolf Hitler. Bueno, estamos ¿qué? 2022, y hace 2 días, Vladimir Putin, presidente de Rusia, siguiendo los pasos de Adolfo Hitler, hace esto. Ahora, cuando uno estudia historia universal, uno se pregunta, yo me he preguntado, y eso tiene que ver con la Biblia, ¿cómo es esto de las guerras? ¿No? Muchos dicen, bueno, no a la guerra, no a la violencia. Pero Dios usó la guerra. ¿No? Dios usó justamente este método de la guerra para someter a los pueblos en la tierra prometida. ¿No? Y cuando Dios manda a Israel a entrar a la tierra prometida, Dios no le dice, anda en paz, dales la mano, oren juntos, hagan una noche de ayuno. No. Estamos hablando de Dios, el creador, el Dios que usted cree y yo creo en él, el mismo Dios. Pero ¿cómo entra? ¿Qué es lo que le manda a Dios? No solamente para que se den cuenta esto de la guerra. Porque muchos dicen, oh, la guerra, la guerra. Claro, la guerra es guerra. O sea, la guerra no van a ir a jugar un partido de fútbol. No. Pero mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 15. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Yahweh. Así dice. Él, no lo dice Moisés, dice el Señor, Yahweh. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. Bueno, ya eso de castigo ya suena un poco... Ok, ahí no veo a Dios mostrando misericordia, sino castigador. Cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Claro, porque si usted le, vuelvo a decir, le doy un consejo, hermano. Haga la costumbre de leer la Biblia. Se lo digo en serio, para el bien de ustedes. Hágase la costumbre de leer la Biblia. Usted que es evangélico, ¿no? Hágase la costumbre, amigo evangélico, de leer la Biblia. No, es un buen consejo. En fin, dice aquí, ve ahora y ataca a Amalek. Atacar. Yo no veo ahí ninguna parte de amor de Dios, el mismo Dios que creemos. Este Dios no es un Dios diferente al de nosotros. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuche bien esto. Biblia a la mano.
Libreta a la mano. Tiene que estudiar la Biblia usted. ¿Ok? Sigamos. Dice, ataca a Amalek y destruye. Esa palabra, el verbo destruir. Verbo destruir. Destruye. ¿Quién lo está diciendo eso? ¿Hitler? ¿Putin? No, lo dice Dios. Yahweh le dice a Israel que destruya. ¿Cómo va a ser posible que, pero si Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, ¿no? De misericordia y de gracia. Bueno, vamos al registro bíblico. Dice así, ve a Amalek y destruye. Por completo. Repita otra vez, porque esa parte se me hace, yo creo que está inventando usted eso. Bueno, dice, 1 Samuel 15, versículo 3, por completo destruye. Si no me cree, pues aquí está, lo voy a subrayar, y dice aquí, destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Ok. O sea, Yahweh me está diciendo que destruya todo. Sí. Luego, no te apiades de él. Ok. Bueno, déjeme chequear si realmente, ¿no? Ese Dios que usted dice está diciendo, usted lo está inventando, porque yo no creo que Dios pueda decir algo así, porque Dios es un Dios de amor, ¿no? De paz, de felicidad. ¿Cómo que Dios? No creo. Ok, está bien, pero vamos al hebreo, porque fue escrito en hebreo, en el versículo 3, y vamos a ver cuando dice aquí, no te apiades de él. Bueno, aquí, así dice en el hebreo original. Dice, la palabra no te apiades de él es una palabra en hebreo que dice, no tengas compasión. Ok, ahora, para muchos pietistas evangélicos, ¿no? Porque el pietismo se metió en el evangelicalismo, ¿no? Y muchos son todavía evangélicos, tienen esa mentalidad, dicen, no puede ser. Yo creo que esa Biblia lo tradujeron mal. No, sí, lo tradujeron mal. Voy a leer la Reina Valera, porque es la Reina Valera la único que conocen los evangélicos. Bueno, la Reina Valera también dice eso. Y dice, no tengas compasión. No tengas pena. No. Pero, ¿no tengas pena en qué? Y aquí dice, da muerte. Da muerte. Muerte está hablando simbólicamente, hermano. No. Literalmente. Dios, Yahweh, manda a Israel dar muerte. Oh, me imagino tal vez a los malos. Espérese, no se adelante. Por eso tiene que tener esto a la mano. ¿Ok? Porque ya usted evangélico, que tiene, no sé, 20 años, 30 años, ya debe ser experto en la teología bíblica. En serio. En serio. Y dice así, da muerte a tanto a hombres como a mujeres. Ahora, aquí viene la parte más fuerte. Y la parte que odian aquellos evangélicos que dicen, bueno, pero no puede ser. Bueno, yo no odio, porque aquí dice la Biblia lo dice, así es. Dice, a niños como a niños de pecho. Fíjese lo que dice. A niños como a niños de pecho tienes que destruir. Dice, a bueyes, a ovejas, a camellos como a asnos. Ahora, uno dice, primeramente, bueno, dos cosas que no entiendo. A niños de pecho. Eso lo manda Yahweh, ¿ok? Ahora, lo que no tiene lógica es, ¿a los animales?
no. ¿Está leyendo bien la Biblia usted? Pues sí, el español de España. Lea la Biblia. Léalo, subráyelo. Yahweh, el Dios que creemos, porque es el mismo Dios, ¿no? Usted cree en Yahweh a través de Cristo, yo también. Él mandó a Israel a destruir a hombres, mujeres, niños de pecho y a todos los animales. O sea, eso es y nos enseña el concepto de que aún Dios usó métodos que está usando y ha usado todas las civilizaciones, incluido Putin, para alcanzar su objetivo. O sea, la guerra no es algo que lo inventó el malo. Dios usó la guerra para justamente darle la tierra prometida a Israel. Nunca, se lo suplico, se olvide eso. Y si no me cree, hágase el plan. Dígalo, mujer, esposo, no voy a cocinar este fin de semana, tú tienes tus manitos, tú lo puedes hacer, porque yo voy a estudiar de Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levítico, todo lo que Yahweh mandó a Israel que haga. Y créame, es para el bien de usted, ¿ok? Estoy bromeando, no quiero que después digan, oh, que por culpa de usted mi mujer no me cocinó, por culpa de usted mi esposo no hizo esto. Pero lo importante es que tiene que conocer eso. Yahweh en el Antiguo Testamento mandó y usó la guerra para la conquista de la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de ahora? Tiene que ver mucho. Porque siempre preguntan, ¿cuál es la posición de Dios referente a la guerra? Bueno, si vemos que Dios usó la guerra, y la guerra en este caso, Dios manda a eliminar por total a pueblos enteros, hombres, mujeres, niños de pecho y animales. O sea, limpió. En términos modernos, Dios es un imperialista que no respeta los derechos constitucionales de los indígenas, ¿no? Y sus derechos de tener la tierra. O sea, invadió la tierra Yahweh, destruyó Yahweh y tomó control. El mismo principio que usaron siempre. Por eso tiene que estudiar. La Biblia nos enseña eso. No hay ningún pueblo que entró diciendo, buenas noches, vengo a conquistar su tierra, por favor ríndanse. No existe ni uno que haya hecho eso. No existe. Y ahora lo estamos viendo. ¿Ok? Eso es para entender cómo en todo el plan de redención Dios actúa de esa manera en toda la creación y en toda la historia humana. O sea, no crean de que porque hay guerra, bueno, Dios está mirando y dice, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo estoy en contra de la guerra. Eso es falso. Yo no sé quién le enseñó eso a usted. Ahora, no digo que Dios es pro guerra, lo que digo es que Dios usó la guerra, usó la masacre, genocidio, justamente para alcanzar sus objetivos. Aquí está la prueba. Primera de Samuel 15. Léalo completo. Primera de Samuel 15. Léalo. Pero lea también Deuteronomio, lea Éxodo, lea Levítico, lea Números. Léalo con un marcador y marque justamente las partes cuando Dios manda a Israel a justamente hacer guerra a las tribus que está en la parte de Palestina, que es la tierra prometida, como Dios manda a Israel a invadir, a eliminar por completo a todos esos pueblos. Y una vez eliminados, le da ese pueblo a Israel. En términos modernos, Dios es un imperialista, un invasor, y uno que tiene que eliminar pueblos para dárselo a otro pueblo. Suena fuerte, pero es la evidencia bíblica. ¿Ok? No tenemos nosotros que cambiar, decir, no, eso es mentira, se equivocó Dios o el que escribió inventó. Bueno, hay gente que duda de la escritura, de todo, hasta dudan de que Cristo existió.
Pero si creemos en el relato bíblico, entonces tenemos que aceptar tal como es. No podemos decir, esto sí, oh, pero esto no. Esto sí, oh, pero esto no. Está mal. Ahora, antes de seguir, esto solamente fue una introducción, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios poderoso. Y la Escritura nos enseña cosas de ti que tal vez es duro aceptar, es duro comprender, pero danos la humildad para entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Tema de hoy, el postmilianismo. ¿Qué es postmilianismo, hermano? Yo nunca en mi vida escuché esa palabra, o lo inventó usted. Bueno, postmilianismo son dos palabras griegas, prácticamente que significa post, después, milianismo, después del año del milenio. Eso es lo que significa. Bueno, ¿y qué tiene que ver con hoy? Porque es una posición teológica, escatológica, acerca de los últimos tiempos. ¿Ok? No sé si su pastor le enseñó a usted, pero es algo muy importante que tiene que saber. Por eso siempre digo esto. ¿Ok? Recuerde, tiene que tener su libro ya de escritura con usted a su mano. Entonces, postmilianismo, hay tres posiciones: premilianismo, amilianismo, postmilianismo. Premilianismo significa que la posición evangélica, la mayoría, ¿no?, que Jesús viene y luego que viene empieza el milenio. O sea que hoy no es el milenio. ¿Ok? En esa posición está la segunda posición, que son dispensacionalistas. O sea que Jesús viene en cualquier momento, se lleva a su iglesia para arriba, pasan 7 años, regresa con los que llevó y empieza después de una guerra, que el anticristo y todo eso por aquí, entonces pone el milenio. Esa posición se llama la posición premilianista dispensacionalista. ¿Ok? Eso es muy importante que se sepa. Pero no vamos a hablar de esa posición hoy. No vamos a hablar de eso, más adelante. La segunda posición es la posición amilianista. La palabra a es a, pero en griego significa sin. S-I-N. O sea, sin milenio. O sea, ellos no creen en un milenio literal. ¿Ok? Sino que ya estamos en el milenio. O sea, el milenio se entiende como algo figurativo de un tiempo sin fin. Ok. Eso generalmente tampoco vamos a hablar de eso, aunque está muy relacionado al postmilianismo. Postmilianismo significa, como dice su prefijo, post, después del milenio. ¿Qué es postmilianismo? Y de eso vamos a hablar hoy. Ahora, no voy a hablar todo, porque hablar del postmilianismo me llevaría por lo menos a 2 a 3 días. Y no creo que usted pueda estar aquí 2 a 3 días conmigo sin dormir, porque hay mucho material que hablar. Pero voy a hacerlo en una forma, en un milagro resumido. Voy a hacer un milagro hoy. Los puntos más importantes, y espero que usted me entienda. Porque recuerde, la mente humana se olvida. Después que termine, créame, usted va a recordar tal vez 3% o 2%. El 98% se va a olvidar. Por eso, tiene que escribir. ¿Ok? Y por eso va a estar grabado. O sea, si usted se olvida todo, no sería raro, porque la mente humana es así. Bueno, me puede ver en YouTube las veces que usted quiera. Repetirlo 100, 200, 300, 400 veces. Empecemos. Postmilianismo, entonces, es el sistema escatológico desde la Escritura que espera la proclamación del Evangelio por el Espíritu Santo de Jesucristo para alcanzar la gran vasta humanidad para Jesús, ¿no?, en esta era presente, ¿no? El Evangelio va a aumentar, ¿no?, de una forma gradual, el cual va a producir un tiempo en la historia antes que venga el retorno de Jesucristo, en donde la fe, la justicia, la paz, la prosperidad va a prevalecer en los asuntos de la tierra, ¿no?, y las naciones.
Después de una era de extensa, ¿no? En donde las condiciones han sido diferentes, el Señor va a retornar de una forma visible, corporal, ¿no? En toda su gloria, terminando así la historia humana, con la resurrección general de todos los hombres y luego el gran juicio de la humanidad. Ahora, yo sé que muchos dicen, un momento, usted dijo que va a haber de éxito, pero mira la guerra. Mira la guerra ahorita. Putin no cree en el posmilianismo, obviamente que no. Invadió Ucrania, tiene planes de invadir ahora Finlandia, tiene planes de invadir ahora Suecia, tiene planes de invadir otras regiones de Europa. Los 27 países de la OTAN tienen miedo. El imperio o la idea imperial que tiene Putin no es nuevo, ya lo hizo Babilonia, ya lo hizo Asiria, ya lo hizo Grecia, ya lo hizo Persia, ya lo hizo el Imperio Romano, quiso hacerlo igual. Hitler, ahora Putin, que tiene el ejército, uno de los ejércitos más numerosos después de China, Estados Unidos viene Putin, ¿no? El tercer lugar, tiene un arsenal de armamento súper extra, hiper avanzado. Ese hombre, su mente es mente imperial. Nabucodonosor, de Asiria, Alejandro Magno. Él quiere hacer de Europa su imperio. A Ucrania ya lo tiene destruido. Y a Ucrania es la pobre gente que pelea contra Rusia, es muerte segura. ¿Ok? No se preocupa de América Latina porque América Latina, ¿quién va a pelear con Rusia en América Latina? A ver, dígame un país. Nadie. No, nadie. Así que entre potencias es esto. China, Rusia y Estados Unidos. Con este presidente mediocre en los Estados Unidos, que no sirve para nada, Putin se burla en la cara de él. Se ríe. No lo toma en cuenta ni en serio. Porque así es este presidente. No lo hizo con Trump, pero sí lo hace con este. Entonces quedan solamente dos potencias. China y Estados Unidos. Perdón, y Rusia. China apoya a Rusia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que si las naciones van con Rusia, militarmente, Rusia no necesita la ayuda de China en realidad. No, de veras. Por sí solo Rusia acaba con Alemania, con Francia, con Italia, con España y con todos los países pequeñitos de Rusia. Los aplasta. Sin embargo, China le dijo, aquí estoy apoyándote. Y China tiene el ejército más grande del mundo. Cerca a 3 millones de soldados. 3 millones, imagínense. ¿Usted cree que algún país le va a declarar guerra a Rusia? Honestamente, ¿sabe qué? Ya lo hubieran hecho hace 2 días. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque tienen miedo a Rusia. Porque si pudieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. Pero no lo van a hacer. Y dudo que lo hagan. Entonces, ante este panorama, ¿cómo podemos decir que el reino de Cristo está avanzando? ¿No? ¿Dónde está el reino de Cristo? Hay guerras y la guerra, ya más de 7 millones de ucranianos han salido de Ucrania. 7 millones, no 7.000, 7 millones. Las carreteras, las fronteras están totalmente juntas, o sea, ya no hay lugar porque huyen de Ucrania.
¿A dónde irán? Tal vez a los países vecinos. Se imagina que su país reciba 7 millones. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? 7 millones es una carga económica y política para las naciones a donde van esta gente. Va a causar inclusive en esas naciones problemas locales. ¿Se dan cuenta que todo esto es una cadena? Hambruna, obviamente. Precios altos. Esta gente no tiene dinero. Esa gente no tiene dónde vivir. 7 millones, ¿dónde van a comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Quién les va a dar dinero? ¿Se imagina usted eso? ¿Qué pasa, supongamos que en México van 20 millones, ¿de qué país? Veamos así, cubanos, 20 millones de cubanos que vayan a México, sin trabajo, sin dinero. ¿Sabe lo que va a pasar? Usted, mexicano al grito de guerra, les va a tener que sostener económicamente. Así es. Así es. Sí, así es. Y eso es producto de todo un reseteo a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué dice entonces las escrituras referente a este posmilianismo? Dos cosas importantes. La inauguración del reino de Dios, la aplicación del reino de Dios, y al mismo tiempo vamos a ver cómo este reino de Dios se va aumentando y expandiendo. En Lucas capítulo 1, si vamos a Lucas, en el capítulo 1, versículo 46, dice así lo siguiente. Lucas 1, 46. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada las generaciones. No, porque me ha dicho grandes cosas el poderoso santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación, a los que le temen hizo proeza en su brazo. Con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham, su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Qué dice el 66-69? Dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En el capítulo 2 de Lucas, el versículo 14, dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. En el versículo, mismo capítulo 29 al 32 dice: él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos aquí que la anunciación angélica que le hizo el ángel a María, escuchamos que Dios le dio el trono de David a Cristo. Quiere decir que le dio la promesa que Él va a ser grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, y Él va a reinar en la casa de Jacob, no sé, Israel, y su reino no tendrá fin. Mire, su reino no tendrá fin. Así lo entendieron los primeros padres de la iglesia. Este es un eco sublime de la predicación de Isaías 9:6-7, ¿no? En donde justamente hay un vínculo
con el dominio reinal, con el nacimiento del rey que es Jesucristo. La referencia en Lucas de que él va a reinar sobre la casa de Jacob es significante porque Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Por eso se cambió su nombre a Israel, Génesis 35. Entonces podemos entender que esto tiene que ver con la totalidad del Israel de Dios. Incluye a los redimidos, tiene que ver judíos creyentes en el Mesías, pero también gentiles creyentes en el Mesías, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, la oración y la alabanza de María a Dios en Lucas 1:46, entonces vemos en el versículo 47-48 que exalta al Señor y le dice, desde este tiempo en adelante me llamarán bendecida, bendita. Porque el poderoso, entonces aquí está hablando de la historia, en una forma poderosa, usando a la Virgen María para su gloria. Ahora, esto tiene que ver mucho, porque unos dicen, bueno, solamente habla María, pero María viene a ser también, no solamente como persona, pero el símbolo del plan redentivo de Dios. Eso dice así, dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija, porque ha mirado la humildad de la humilde condición de tu sierva, en adelante las generaciones, o sea, la iglesia, nosotros, me tendrán por bienaventurada. O sea, si bien es cierto, María ocupa un lugar en la historia de la redención, eso es innegable, eso es escritural, eso está en la Biblia, es parte del nuevo pacto, pero también tiene que ver con la iglesia, la eclesía, desde el principio. ¿Ok? Ahí lo dice Lucas. Léalo. Lucas 1:48. Porque grandes cosas me ha hecho el Señor, santo en su nombre. De generación su misericordia para los que le temen. Ahora, esto es muy importante también. Porque aquí vemos que el Señor va a hacer cosas grandes. Y en el versículo 54 dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Eso es la teología del pacto, el pacto de gracia, donde estamos viviendo ahora. O sea, prácticamente lo que habla María está hablando una alabanza a Dios dentro del nuevo pacto. La alabanza y la bendición que Dios le da a ella, que es la bienaventurada en la iglesia, también alcanza a nosotros los que estamos en el pacto, en la eclesía de Dios. Eso tiene que ver justamente con el aspecto escatológico, porque habla de victoria. Dice, y su descendencia ha ayudado para siempre. O sea, está hablando de una promesa. Entonces, cuando se acerca el reino, ¿no? El reino de Cristo, empieza con Juan el Bautista. Por ejemplo, Juan el Bautista cuando empieza a predicar dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a las manos. Mateo 3:2. ¿No? Dice, después que Juan había sido llevado a custodia, Jesús vino predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Fíjese, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas importantes, el reino se ha cumplido, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Tiempo cumplido, reino acercado. Tiempo cumplido, reino acercado. No se olvide, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. ¿Me entiende? Y dice así, y arrepiéntanse, crean en el evangelio. Eso es muy importante. Tres cosas. Cristo afirma que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué es el tiempo? Bueno, se refiere justamente al punto decisivo en donde empieza el nuevo pacto. El tiempo se ha cumplido. Las profecías de los profetas se cumplieron. Entonces dice, el reino se ha acercado. El reino de Dios está a la mano. Significa que el Padre envió a Cristo al mundo. Juan capítulo 1.
¿No? ¿Qué dice Juan capítulo 1? Para que se den cuenta. Bueno, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice así, para que lo lean. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero antes de eso, en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, la adopción, legalmente. No somos bastardos. No somos, Dios no tiene hijos bastardos. Dios tiene hijos legales. O sea, nadie puede decir, Señor, te olvidaste de mí, me estás tratando como un bastardo. No. No existe eso. Existen hijos legales. Cuando Él nos da la autoridad, somos legales ante Dios. O sea, podemos entrar como si fuéramos hijos naturales, porque Él nos dio la legalidad, es ante la corte. ¿Él no es tu hijo natural? No es. Bueno, a partir de ahora, declaro legalmente, es tu hijo. Así hizo Dios. Eso tiene que entenderlo usted. ¿Ok? Por eso estamos estudiando la Biblia. Entonces, ¿qué más dice? Dice, 2, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, o sea, está en el tiempo pasado. Entonces, tiene que ver con el tiempo se ha perfeccionado. ¿No? A partir de ahora, dice. Entonces, es el tiempo aceptable del Señor. Es el tiempo en donde el reino de Dios se ha acercado. Estamos hablando hace 2000 años. Habla del futuro. No está hablando del futuro. Está hablando del ya. Ya, ahora mismo. Y eso lo dijo hace 2000 años. Eso es muy importante. Tercero, el momento histórico, el principio de su ministerio. Eso lo vemos cuando él dice, por ejemplo, el reino de Dios está cerca a nosotros. Pablo llama el tiempo de ahora. Eso lo vemos en 2 de Corintios 6:2. ¿No? 2 de Corintios 6:2, voy a leerlo aquí. Dice así. 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. O sea, el tiempo que estaba predicando Pablo. Sin embargo, Jesús sabía que muchos judíos no creían en Él. Y justamente ese es el juicio sobre Jerusalén. El rechazo que Jerusalén, que los sumos sacerdotes hicieron a Jesús. Y en Mateo 23, Jesús trae juicio. Tu casa es abandonada. Tu casa es abandonada. Y por eso en el capítulo 24, cuando estaban viendo la hermosura del templo, Jesús le dice a los discípulos, vengan. ¿Qué pasa, maestro rabino? Miren, oh, qué hermoso. Sí, pero esperen. No quedará piedra sobre piedra. Eso turbó la mente de los discípulos. Por eso les dice después, rabino, entre nosotros, rabino, con mucho respeto, por favor, dinos, ¿cuándo va a suceder eso? O sea, la destrucción del templo. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos entendieron que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando suceda eso, cuando vengas a destruir? A eso se refiere su venida. Cuando dice venida, dice a destruir. ¿Y cuándo va a ser el fin de este sistema de cosas? Claro, en español de España, nuestras Biblias dicen del mundo. Pero Jesús no habló español de España. Él habló arameo. Y se escribió en griego koiné. Así que, recuerde cuando usted abra su Biblia en español. Lo primero que tiene que hacer, no hablaron en español. No, de veras. Eso le va a ayudar a usted a entender y a estudiar más. Bueno, si lo trajeron en español, lo tradujeron, quisiera saber, así tiene que preguntarse usted, ¿qué dice en el original? Porque esto lo tradujeron. ¿Me entiende lo que digo?
no fue escrito, ellos no habló español de España, habló arameo. Y lo tradujeron en griego. ¿Ok? Tiene que entender eso. No sé si su pastor le enseñó, pero se lo estoy diciendo yo. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede está en que el tiempo se cumple. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más? El establecimiento del reino de Dios. Ya que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está a mano, entonces podríamos esperar la aparición del reino de Dios. Y esto es muy importante porque cuando vamos a Mateo 28, Evangelio de Mateo, capítulo 28, vamos a ver algo muy importante ahí. Al final dice, 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Id, es un mandato. Hagan discípulos, les dice. Enséñelos lo que he mandado. Otro mandato, bautícenlos. Bautismo es mandato, porque el bautismo viene a ser el sello y señal de entrar al reino de Dios. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, porque estoy con ustedes desde ese momento hasta el fin del mundo. Desde ese momento hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, sinceramente. Porque cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, eso es muy interesante. Se está poniendo cada vez más interesante esto. Dice en el capítulo 1, versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? La idea de reino para los discípulos en ese tiempo era reino así como de David, de Salomón, reino físico sobre la tierra. Porque recuerden que estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano, Juan lo llama la bestia. Porque al igual que Putin, y Putin quiere justamente emular lo que hicieron los emperadores romanos y expandir su reino. Es exactamente lo que está haciendo Putin. Invadir, destruir, tomar control. Y eso es lo que hacía el Imperio Romano. Invadía los reinos y naciones, destruía los reinos y naciones y tomaba control. Y así se expandió el Imperio Romano en un imperio poderoso. Bueno, dentro de ahí estaban los reinos. Y los judíos decían, bueno, ya no queremos ser colonia de Roma, al igual que están, por eso los ucranianos están peleando porque no quieren ser parte de Rusia. Mire, hay mucha similitud. Entonces Jesús les dice, porque él entendió la pregunta de ellos, dice, ¿saben qué? Eso no es asunto de ustedes, le está diciendo. ¿Cómo? Jesús, ¿qué estás hablando? No es asunto de ustedes. Solamente el Padre tiene poder en eso. Sin embargo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, interesante porque tal vez, créame, yo creo que los discípulos ni entendieron eso. Porque su mente era reino de Israel. Reino de Israel. Y dijo Espíritu Santo, sí, pero no nos contestó y nos dijo que no tenemos que saber, solamente el Padre. ¿Sí? Y nos dijo que tenemos que esperar el Espíritu Santo. Sí, porque vamos a recibir el Espíritu Santo y hablar de él. Vamos a testificar. O sea, ellas iban a ser testigos no de Jehová, testigos de Jesucristo. Entonces sucede eso. Entonces, cuando viene eso, el Espíritu Santo, el capítulo 2, ¿no? Pedro predica
en el capítulo 2. Y fíjese lo que dice Pedro, no vamos a leer todo, en el versículo 29. Dice, varones hermanos, Pedro a los judíos que estaban reunidos ahí. Se puede decir que el patriarca David murió y fue sepultado, y sabemos dónde está sepultado hasta hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado, escuche bien eso, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice. Esto es algo que muchos no entienden. Pedro está diciendo que la promesa que le dio Dios a David es que de su descendencia levantaría a alguien que se siente en su trono. Obviamente David tuvo su hijo que es Salomón, pero no se refiere a Salomón, se refiere a Cristo. Y el que se siente en un trono es rey. ¿Ok? O sea, nadie se va a sentar en un trono de rey diciendo, yo no sé por qué estoy sentado. Si está en un trono es porque es rey, no es porque será, es rey. Y mira lo que dice. Dice, levantaría para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejar en el Hades, ni corrupción. A este Jesús, escuche bien lo que dice Pedro, Dios de lo cual lo resucitó. Así que, y aquí viene la palabra clave, exaltado a la diestra de Dios. Es una frase que significa reinado. O sea, nadie se puede sentar en la diestra de Dios, lenguaje figurativo, y no ser Dios. Solamente los reyes se sientan en la diestra de Dios. Y dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado. Esto que ve. Ahora dice el versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Pero David dice, dijo el Señor, Padre, a mi Señor, Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el concepto postmilianista. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento que Jesús resucitó, Él ya se sentó a la diestra de Dios y en este momento, en ese momento que sucedió, ya empezó su reino. Estamos viviendo el reino de Dios. Esto lo repetí hace varias veces. Los que me están escuchando por años ya lo saben, ¿ok? No diga, oh, yo no sabía, porque me va a hacer quedar mal, ¿ok? Porque esto lo he enseñado por años, ¿ok? Dice así, vuelvo a repetir y despacio. 33, por eso les digo que tengan esto a la mano. La Biblia tienen que leerlo así. Ok, les voy a enseñar cómo tienen que estudiar la Biblia. Aquí está la Biblia conmigo, porque eso es muy importante. Alguien me dijo, hermano, cuando esté hablando de eso, hable despacio, porque no entiendo. Ok, está bien. Yo sé que la Biblia hay que estudiarlo con mucho cuidado. Aquí está. Capítulo 2, versículo 34. 34. Dice así. Aquí está. Sígame. Porque David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dos señores, el Padre a Jesús. Siéntate a mi diestra. Eso lo repetí varias veces, ¿ok? Sentar a mi diestra es un lenguaje figurativo que significa empieza a reinar. Eso es lo que está diciendo. Vuelvo a repetir. Siéntate a mi diestra. Lenguaje figurativo que significa empieza a reinar. Por tercera vez, para aquel que se olvidó la segunda vez. Siéntate a mi diestra, que significa empieza a reinar. Y dice, ¿hasta cuándo voy a reinar? Hasta que ponga a tus enemigos. O sea, significa que durante el reino, escuche bien la figura, por eso el lenguaje tiene que ver, hasta que tus enemigos sean estrado de tus pies. Pero mire lo que dice,
Voy a reinar hasta poner a mis enemigos, lo cual por implicatura significa que en el reino de Cristo va a haber enemigos. ¿Entiende? Lo voy a decir despacio. Vas a reinar hasta que los enemigos que estén en tu reino sean sometidos y sean estrado de tus pies. Estrado del pie en el lenguaje semítico significa sometidos bajo el dominio de alguien. Sometidos bajo el dominio de alguien. También significa humillar a alguien. ¿Se acuerdan que, y les voy a decir esto, ¿se acuerdan que cuando Estados Unidos invadió a Irak, no sé si se acuerdan, bueno, sí me acuerdo, y los iraquíes se alegraron porque Saddam Hussein era un dictador? Cuando apareció la imagen de Saddam Hussein en una pantalla grande en Irak, todos los iraquíes se sacaron las sandalias y tiraron las sandalias a la imagen de Saddam. Y muchos decían, ¿pero por qué tiran la sandalia? ¿Por qué no le tiran piedra? Porque tirar la sandalia simboliza humillación y desprecio. O sea, tirar una piedra también. Pero si alguien se saca el zapato, una sandalia, y te tira, te está diciendo te desprecio y te está humillando. ¿De dónde viene esa idea? Estrado de sus pies significa humillación a los enemigos de Dios y desprecio. Entonces, ya que en el reino de Dios, que es que empezó Jesús a reinar de ese momento ahora, no implica de que todo va a ser, que ya reina Cristo, hay paz. Y muchos que no entienden el postmilianismo dicen, bueno, ¿dónde está el postmilianismo que dice que va a haber paz? Hay guerras, Hitler, ahora Putin, ahora China, ahora esto, y sacan una lista grande. Lo que no entienden es que la Biblia enseña que el reino de Cristo va a durar hasta que sus enemigos de su reino sean todos sometidos y destruidos. Ahí lo dice. Vamos a leer. Hechos 2, 33 a 35. Y dice el 36, si no me cree, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, ahora escuche bien, esto está pero buenísimo, a este Jesús. Y eso, a ver, vamos a ver aquí, eso está en Hechos, quiero buscar aquí algo para que se den cuenta la situación teológica de el reino de Cristo. Esto está en Hechos 2, 36. Hechos 2, 36. Dice así. Dice así. Les aseguro a toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, a Jesús que está hablando, a quien ustedes crucificaron, Dios, o sea, Teos, lo ha hecho, ¿no? La palabra ha hecho está en el verbo indicativo auristo. ¿Qué significa indicativo auristo? El auristo significa una acción en el pasado que sigue y no termina. Que sigue en el presente y termina. Hay una gran diferencia cuando uno dice, yo viajé a ese lugar ese tiempo. Eso ya es pasado. Pero cuando dice, yo viajé y sigo en ese lugar que he viajado, significa que la acción se realizó en el pasado, pero está vigente ahora y seguirá vigente en el futuro. ¿Me entiendes? Ese es el aoristo. Algo del pasado que sigue ahorita y seguirá. Entonces cuando dice lo ha hecho, quiere decir que Dios realmente hizo a Jesús Señor y Cristo en el pasado, sigue siendo ahora y lo seguirá siendo para siempre. O sea, ya Dios el Padre hizo a Jesús Rey, Señor y Cristo, que viene a ser prácticamente reinado mesiánico. Y dice ahí, hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo la naturaleza
del reinado de Jesucristo. Exactamente, Dios ya lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, eso es lo mismo que dice 1 Corintios 15:27. Mira lo que dice 1 Corintios 15:27 para que se dé cuenta lo que dice esto. Dice así: porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, hacia Cristo. ¿Se dan cuenta? Está hablando a tiempo presente. Cristo reina, tiempo presente. Y dice, pero cuando dice que las cosas están sujetas a Él, es evidencia que se efectúa a aquel que ha sometido a Él. O sea, Jesús no está sometido a las cosas porque se ha sometido las cosas a Él. Y dice, cuando todo ha sido sometido a Él, todo significa los afanes de este mundo, las naciones, los reyes, Putin y todo lo demás, recién entonces el Hijo se someterá al Padre que sujetó a Cristo todas las cosas, para que así Dios sea Dios en todo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar? No sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos, número uno, Cristo reina ahora. Está reinando. Número dos, va a reinar hasta que Él someta a todos sus enemigos, los que niegan su nombre, los que hacen maldad, a sus pies. Y una vez que someta a todos bajo sus pies, entonces lo que va a pasar es que va a entregar el reino al Padre. Y así Dios será en todo. Pablo en Efesios capítulo 2 dice así. Dice, por lo cual Dios, escuche, lo exaltó. ¿Se acuerda de Hechos que dice Dios lo exaltó? Pedro predica, Pablo dice lo mismo. Dice, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto de la exaltación, que viene a ser Dios. Y dice así, y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Y dice así, para que en el nombre de Jesús, ahora mira lo que dice, para que en el nombre de Jesús, en su nombre de Él, dice, se doble toda rodilla, en el nombre de Cristo. Se doble significa humillación y adoración. ¿Quiénes se van a someter a Cristo? Los que están en los cielos, los ángeles, toda la creación de los ángeles celestiales. Los que están en la tierra, los hombres. Eso es tremendo, hermano. Y los que están debajo de la tierra. Y una vez que se sometan, toda lengua confiese, lengua, significa lenguaje, idioma, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies. Mientras tanto, entonces, Jesús, como rey, tiene la autoridad ahora sobre todo nombre, sobre todo principado. Tiene la autoridad y penetra toda parte, toda área de la raza humana y del cosmos. Porque Él tiene autoridad. Sus enemigos no se someten a su autoridad. El reino sigue creciendo. Uno no lo ve, pero está creciendo. Esa es la promesa de la Biblia. Entonces, postmilenialismo empieza que el milenio que ya estamos viviendo, por eso es milenio, no es un número literal de 1000 años. Milenio implica un tiempo
indefinido de reino, en este caso el reino de Cristo. Y que cuando sus enemigos sean sometidos y le entregue el reino al Padre y le diga, Padre, aquí está, tú me diste un reino, ahora te lo entrego a ti. El Padre recibe, gracias hijo, aquí está el reino que yo te di. Ahora yo seré Dios de todos, en todo y para todo. Ese es el fin de la historia humana. No sabemos cuándo. En este momento no vemos que todas las naciones están sometidas a Él. Pero la promesa es que serán sometidas. Porque Jesús no va a venir hasta que sean sometidas las naciones. Eso estamos leyendo. Dice, reinará hasta que todos sus enemigos sean sometidos. Ahí lo dice. Y cuando sean sometidos, recién entregará el reino al Padre. Lo cual significa que Él viene cuando ya todo esté sometido. Mientras tanto, Mateo 28:19 significa que toda autoridad se me dio. ¿Se acuerda que hemos leído? Toda autoridad. ¿Qué significa cuando Jesús dice toda autoridad? Porque esa es la base del postmilenismo de ahora. Porque si Jesús no tiene autoridad, entonces ¿nosotros qué somos? Somos los más miserables. Pero Jesús no lo ve así. Entonces, para que se den cuenta, ¿de qué está hablando? En Mateo 28, vamos otra vez. Voy a ir aquí al original para que se den cuenta. Mateo 28, 19. Ok, ¿dónde está? 18, 19, aquí está. Dice, vayan todas las naciones y... A ver, vamos a ver. Ok, Mateo 28, 18, perdón. Vamos a ver. Dice así Mateo 28, 18, en el original, para que se den cuenta de lo que habla Jesús. Dice, en el aoristo indicativo, aoristo significa una acción en el pasado que siempre existió y que sigue ahora. ¿Qué pasó? Dice, me ha sido dada algo del pasado, se le dio a Jesús en el pasado y Él lo tiene. Me ha sido dado autoridad. ¿Qué significa autoridad? Significa capacidad. Significa una influencia delegada de alguien. O sea, Dios le da a Jesús autoridad. Una autoridad que Dios le delega a Jesús de Él mismo. Dice, en el cielo y en la tierra. No se da autoridad en el cielo y en la tierra a alguien que no lo va a usar. Generalmente eso es para los reyes. Jesús es rey. Entonces, ya que Jesús mismo confiesa de que Él recibió autoridad del Padre, de que, escuche bien, de que Él recibió autoridad del Padre cuando Él resucitó, entonces la autoridad de Jesús abarca el cosmos, toda la creación y la tierra. Rey. Ese es rey. Entonces, el reino de Dios es ya. Y es un reino triunfante porque Jesús mismo dice en el versículo 19, ahí mismo, dice que tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Justamente del desarrollo y extensión del reino de Cristo. Porque es un reino espiritual. Toda autoridad me ha sido dada. Él ya recibió la autoridad delegada por el Padre en todo el cosmos y en la tierra.
Él es rey. Y porque Él es rey, Él no es un rey que le van a derrotar. No se puede derrotar a Jesús. Él va a derrotar a sus enemigos. ¿Me entiende? Él va a derrotar a sus enemigos. Hasta que ponga a todos ellos como estrado de sus pies. Entonces, posmilenismo justamente significa eso. Significa una escatología de victoria que Jesús ya la aseguró porque el Padre le dio la autoridad. Y dice, esa autoridad Jesús le da a sus discípulos para que prediquen el Evangelio. O sea, los discípulos no predicaron porque les dio la gana, sino porque recibieron la autoridad de Dios. Con toda autoridad. Ahora, que la gente o los pueblos no obedezcan a Jesús, no implica que no existe la autoridad. Es como la autoridad terrenal. Que no obedezcan a un policía no implica de que la policía no tiene autoridad. Simplemente significa que están en rebelión con la autoridad. Bueno, Jesús no es un policía. Jesús es rey y Él tiene autoridad. Cuando las naciones no se someten a su autoridad, están en rebelión y se convierten en enemigos. Entonces, como están en enemistad con Dios, Él va a reinar hasta que esos enemigos se sometan a su autoridad. ¿Entiende? Ahora, mientras tanto, el Evangelio va a ser predicado porque al predicarse el Evangelio, la gente va a creer en Jesús, los elegidos, y de esa forma, las naciones van a ser transformadas. Las culturas van a ser transformadas. La influencia del Evangelio va a ser positiva. Es una lucha, claro, por eso es de reino. Reino espiritual de Cristo contra los enemigos. Un enemigo no se va a someter. Por eso dije al principio, en el caso de Dios, que le dijo a Israel, anda, destruye y mata a hombres, mujeres, niños, niños de pecho y a los animales. ¿Qué quiere decir esto? En esta hora de la gracia, los enemigos van a ser destruidos por Jesús. No, ya no tenemos que hacer como los israelitas, no tenemos que agarrar espada, una pistola y matarlos, no. Dios se encarga de eso. A sus enemigos, Jesús va a encargarse, porque dice la Biblia, hasta que sus enemigos estén bajo sus pies. Es una lucha espiritual, pero que tiene ramificaciones geopolíticas. Y no tiene límite. ¿Me entiende? Entonces hay una esperanza en las promesas de Jesús. Por eso que el Nuevo Testamento siempre habla, ¿no?, justamente de la predicación del Evangelio. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 3:15, dice así, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado al hombre, completa sanidad. Pero dice en versículo 14, al santo y al justo, ustedes mataron al autor de la vida, o sea, el príncipe de la vida. ¿No? En Hechos 5:31, Pedro también afirma la obligación de desobedecer a las autoridades civiles cuando ellos nos obligan a negar nuestra fe. Ahora, esto es fuerte. Porque cuando la autoridad civil no cumple su labor y obliga al cristiano a negar su fe, nosotros estamos en la obligación de no obedecer, porque nuestro rey es primero. No obedecemos no por rebeldía, sino porque nos obligan a negar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso sí, no podemos aceptarlo. Podemos obedecer al gobierno,
al magistrado, pero si nos obliga a hacer algo que va en contra de nuestra fe, inmediatamente decimos no, porque nuestra obediencia es a Jesucristo, que es nuestro Rey. Entonces, de esa forma, nosotros estamos siendo también testigos de Jesús. Efesios 1:22 dice, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y eso está en Efesios 1:22. Vamos a ver qué dice Efesios 1:22. Esto está increíble. Mira lo que dice así. Mire lo que dice así. Dice, aquí está, Pablo. 20. Ese poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, y ahora dice, lo sentó a su diestra, reinado. Lo sentó a su diestra. Cuando ustedes lean en la Biblia y Cristo está sentado a la diestra, inmediatamente rey, reinado. Y dice en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, si hoy en este momento el nombre de Putin está siendo llena de temor a Europa y a todos los países, porque él se convirtió ahora en el Dios, sí, con D minúscula de este siglo, en guerra. Bueno, ¿qué creen? Jesucristo está por encima de él. Y no solamente por encima de él, por encima de todo principado y autoridad y poder. ¿Me entiende? Entonces ya es el reinado de Cristo ahora y es nuestra esperanza. El reino de Cristo no se puede fracasar. No existe algo en la historia donde diga, bueno, aquí fracasó. No, el reino de Cristo avanza. Y dice, Dios le dio un título más alto que cualquier nombre. Eso ya lo vimos, ¿no? Y la secuencia es resurrección, ascensión, entronamiento y justamente exaltación como Señor. Y eso significa que Él es Rey. Y que ya que tenemos las promesas, su reino va a seguir aumentando. No lo vemos ahora porque los enemigos están peleando. Rebeldía. Pero fíjese la promesa, hasta que sus enemigos sean sometidos. Va a haber un momento en donde tal vez no vivamos cuando suceda eso, pero el fin de la historia es esto. Los enemigos de Jesucristo serán sometidos. Nosotros tal vez vamos a morir, no sé, en 10 años, quién sabe. Y no lo vamos a ver ahora. Pero lo que sí es cierto es que va a suceder. Cristo va a avanzar. Cristo vencerá. Cristo someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y para terminar, quisiera la conclusión. El Nuevo Testamento entonces presenta a Cristo como el Rey que viene de una forma soberana a establecer su reino. Lo vimos en su nacimiento, ¿no? Testificando, hemos visto como el himno de alabanza de María, su madre terrenal, hace una alabanza, pero también escatológica, ¿no? Y dice así, que mientras el ministerio de Juan el Bautista bajaba, entonces el reino, el ministerio de Cristo subía, ¿no? Entonces Cristo ya ha sido coronado y comenzó a reinar de una forma judicial desde los cielos sobre las naciones a través de medios espirituales y no políticos. Él gobierna representativamente a través de su pueblo del pacto. Eso es la teología pactual escatológica. Satanás está derrotado, pero su influencia es sobre los hijos de desobediencia. Recuerde eso.
La influencia de Satanás es sobre los hijos de desobediencia. Así lo dice Pablo. ¿No? Pero Cristo, su reino, ya está establecido. Entonces uno dice, si ya está establecido, ¿eso es? No, porque lo que sigue del reino es la consumación del reino. La consumación del reino es cuando ya todos sus enemigos estén bajo sus pies. Estamos esperando la consumación del reino. Tal vez no lo vamos a ver. Nos iremos con el Señor en, no sé. Pero lo que es cierto es, ya sea aquí o en la presencia de Dios, como dice Apocalipsis, veremos y seremos testigos del reino de la consumación, del reino de Cristo, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia, y que la esperanza del Evangelio en Cristo viva en nosotros. Sabemos que eres Rey, sabemos que estás gobernando, y que vas a someter a todos tus enemigos bajo tus pies. Tú solamente sabes la hora. Tal vez no lo veremos aquí, pero lo veremos en el reino, allí, en los cielos, con nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.